Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Señoras y señores, 5:36 minutos de la mañana. A este ritmo, Los Cañoneros, esta Caracas, aquí está. Los Cañoneros, este es tradicional, oye. Mujica bailaba Los Cañoneros cuando era chamito, ahí en la Plaza Bolívar de Katia, Para él era más o menos así como el reggaetón, eran Los Cañoneros cuando tú estabas chamito, ¿no? Te vas a hacer musulmán. Bella Caracas, Johnny Quiroz, es quien hizo este tema, Tú dices que José está bailando de arriba así con un paso doble. Y que no está agarrando por los cachos, epas. Salud, pues, hoy hace falta café, mira. Primo, mira, sí me trajeron. Vale a los muchachos, primo, para que se tomen un cafecito ahí, ¿vale? Buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? Nuestra etiqueta del día de hoy es Con Chávez, Patria Grande, numeral Con Chávez, Patria Grande, la CELAC, sueño del comandante Chávez, impulso del comandante Chávez, unión, decía el comandante Chávez, unión por encima del concepto económico de las grandes potencias de integración. ¿Y por qué el comandante Chávez hablaba de unión por encima del concepto de integración? En la concepción del capitalismo, y eso pasa con las empresas, el más grande termina tragándose al más pequeño que se integra de una u otra manera al más grande. El concepto de unión pasa por encima de esta percepción avasallante, integradora del capitalismo, e incorpora dentro de su discusión la complementariedad. La complementariedad. Cuando tú te integras, y lo decía el comandante Chávez, decía, el concepto de integración del capitalismo habla de que yo te absorbo, pero te absorbo por encima de tus debilidades y tú realmente te integras al ritmo de trabajo o a lo que yo estoy haciendo o terminas, digamos, entregando tus intereses por los míos y te absorbo en el tema de integración. Él hablaba de unión y decía, bajo el concepto de la complementariedad. Lo que costó llegar a una CELAC sin el tutelaje de los Estados Unidos, bajo los ataques de distintas fuerzas. Y en este momento hay una crisis económica que tiene distintas manifestaciones internacionales. Y si tiene distintas manifestaciones internacionales, por ejemplo, Venezuela fue por una ONG en Caracas, se dijo que Caracas era la ciudad
más violenta del mundo. Otra ONG ayer dijo que éramos el país más corrupto del mundo, o de Latinoamérica. Los señores de la derecha declaran emergencia sanitaria. ¿Ustedes saben qué pasa cuando un país entra en emergencia sanitaria? Cuando hay emergencia humanitaria en el mundo, ¿qué sucede? Está autorizada la ONU para intervenir con los cascos azules en esos países. ¿Me entienden a dónde vamos y qué busca la Asamblea Nacional, que no es tonta? La Asamblea DECA, con esa declaración. Es decir, el ataque es en distintos flancos. El ataque es de distintos polos internacionales. No puede haber una respuesta solo nacional. No puede existir, no puede tener éxito una respuesta que sea solo nacional. Por eso el presidente Nicolás Maduro el día de ayer propone ante el escenario latinoamericano y caribeño un plan latinoamericano y caribeño anticrisis. Cuando Bolívar hablaba de la unión y hablaba de la patria grande, desde México hasta la Patagonia, era porque el visionario Bolívar estaba claro de que solo así, con una patria grande de distintas naciones, podríamos hacer frente a la bota imperial de los Estados Unidos, que parecían predestinados por la providencia divina para plagar a la América Latina de hambre y miseria en nombre de una libertad, de una democracia. ¿No le suena? Tenemos que intervenir para buscar la democracia. John Kelly y otro de esos señores decía: de haber una crisis humanitaria en Venezuela intervendríamos. Emergencia sanitaria, crisis humanitaria, dos términos parecidos, de los que tenemos que cuidarnos. Estamos lejísimos de que haya una crisis o una emergencia sanitaria. Lo que hay es un poco de vago farmacéutico que piden y piden y piden dólares, pero no producen nada. Que acabaron con las transnacionales, con las grandes cadenas de farmacia, con la producción de medicina en el país. Y se dedicaron solamente a importar, importar, importar. Y tú tienes hoy farmacias que venden desde un refresco hasta una perinola, comida y tal. Todo lo que te hace daño lo venden ahí en esa farmacia, y además venden las medicinas que son todas importadas. ¿Me entiendes? Estamos lejos de una emergencia sanitaria, pero lejos. Lo que hay es un poco de flojo, insisto, que les encanta, mira, chuparse la tetica de los dólares, no producir nada y solo importar medicinas. Entonces, ante todo esto, insisto, que no es solamente nacional, hay un componente multilateral de los ataques a nuestros países. La propuesta del presidente Nicolás Maduro es un plan anticrisis latinoamericano y caribeño. @TV Canal 8, @Hernán Canorea, su respuesta ante esta pregunta y ante esta propuesta. Al final del programa, si nos da tiempo, si no hablo mucho, vamos a leerlas allá en aquella pantallita. Me vengo rapidito y arranco de una con la lectura de los diarios de circulación nacional. Correo Orinoco, Artillería del Pensamiento, plan táctico anticrisis para salvar economías, propone Maduro en la CELAC. En la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Americanos, Latinoamericanos y Caribeños, el mandatario venezolano planteó la necesidad, estoy leyendo rapidísimo y veo como Giovanna mueve las manos y le sale humo, de diseñar estrategias conjuntas para superar el bloque en bloque. Voy a repetir esta parte lento. Planteó la necesidad de diseñar estrategias conjuntas para superar en bloque las dificultades económicas de la región. Aquí está la foto. Por cierto, vale, Macri es un reposero como los empleados públicos adecos de aquí. Ven acá, si el tipo fue para Davos, al foro del FMI y tal, donde están llegó, y al día siguiente dijo, no, por razones médicas no vamos a la cumbre de la CELAC. Él se pidió un reposo. Mira, un reposo ahí que hoy falta 3 días al trabajo. En serio, un reposero como los adecos. O sea, ¿qué diferencia hay si más cerca le queda Ecuador que Davos? O sea, el tipo llegó de Davos y dijo, no, por razones médicas no voy. Y si esas mismas razones médicas que le impedían ir a Ecuador, que lo tenía menos de 2 horas, no le impedían ir a Davos, que está por allá más lejos, pues. Qué casualidad, que se enfermó para Ecuador, pero no para Davos. ¿No les parece como raro? Ese es reposero que dice, bueno, no voy a trabajar porque me voy para la playa. Pásame un reposo ahí por 3 días.
No, ya ir para BTV, dame un reposo por 3 días que voy a matar un tigre con un taxi. ¿Ah? Es reposero el Macri, vale. Ciudad Caracas, Ciudad CCS, Revolución a Diario. Vean, Asamblea Popular en Santa Rosa, que está aquí arriba, la foto. Es el alcalde de Caracas con los vecinos en la calle. Maduro propuso a la CELAC crear plan táctico anticrisis, el mismo titular. Obviamente es bien importante esta propuesta, presidenta de Hidroven. La situación en cuanto al tema del agua no es de crisis. Sistema de compra del Estado optimizará la inversión y promoverá la pequeña industria. Yo aquí con esto del agua todavía me lo quedo pensando. ¿Qué vamos a esperar para que la gente agarre conciencia? Que no estamos en una crisis, que sí estamos, yo creo que estamos en una crisis, que tenemos niveles de alerta distintos. Hay alerta amarillo, alerta naranja, alerta rojo. Pero tenemos un tema delicado con la generación de energía y con el agua, que tenemos que tratar. Y que si no le hablamos a la gente en ese lenguaje, no vamos a hacer que entre en conciencia. Cuando uno le dice a la gente, no hay crisis de agua, no estamos en emergencia, no estamos en alerta, bueno, no importa, voy a gastar todo aquí. Salen a la barrer con agua. Hay que tener cuidado con el lenguaje, hay que generar conciencia, sobre todo de preservación de nuestros recursos naturales. Ya no somos patio trasero del imperio, dijo nuestra canciller Delcy Rodríguez. Aquí está, ven, al canal Telesur. Es la foto que está aquí arriba, en pequeñito, dice, crisis humanitaria busca intervención yanqui, También lo dice aquí, te lo bajo yo un poquito aquí, miren. Y si nos vamos a la principal, fortaleciendo la integración regional, dice el diario BEA. Impuesto sobre la renta se puede cancelar hasta en 3 porciones. Incautan cargamento de marihuana en el Zulia. Venezolanos desperdician octanaje. Una consulta de Última Noticia mostró que el 76% de los conductores prefiere gasolina 95. 90% del parque automotor del país debe utilizar combustible de 91 según las especificaciones. Maduro pide a la CELAC un plan anticrisis. Se ha intervenido 9.547 millones en el sector agua. Se han invertido, perdón. Titular de Casa de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Debate hoy en el Parlamento. Está en un cementerio aquí el poco de muertos hablando de béisbol, ¿vale? ¿Ah? ¿Quiere hablar de deporte? Mira, la sardina eliminada de la Guaira, los caraquitas que murieron hace rato y que hablan de deporte. Hablen de fútbol. Hablen de fútbol, pero para perder hay que estar jugándolo, hermano. Usted perdió peor con el Magallanes en 7 juegos y quedó humilladito. Yo le caímos a palo en el 7º juego. ¿Para perder cómo? Así que mejor cállese la boca, yo. No, quedé como el gallito que... No, te iba a echar broma, quedé como el gallito que tú tumbaste la semana pasada, roto. El Nacional. Venezuela, mira, ve. Otra ONG. Ve, otra ONG, ve. Venezuela encabeza la lista de corrupción en América Latina, ve. ¿Quiénes son estos señores? Vamos a buscarlo aquí. ¿Quién sacó este estudio, vale? En la segunda comisión de la Contraloría de Asamblea Nacional Chavista. Ponen acá estos señores, mira, No dice acá quiénes son. Estamos buscando a quién le atribuyen ellos esto, o sea, quién hace este estudio. Yo lo voy a buscar más adelante, mañana voy a hablar de esto, El cuidado, y no le sale el mismo expediente como el del mexicano ese que anda por ahí. Gobierno propuso en la CELAC plan de estímulo comercial en la región. Piden revisar sistema para fijación de precios de las viviendas. Asamblea inspeccionará embalses y plantas de tratamiento del país. Vámonos a la caricatura, hermano, que entonces vienes tú y dices la memoria, Caricatura del día, señoras y señores. Todo hecho que vendero pone un hecho trascendente. Viene para acá. Tucu. Upa. Las diputadas y diputados de la MUD que no quieren ayudar a que bajen las colas y suba la producción nacional, ni que bajen los precios, ni que aparezcan los productos, que levanten la mano contra el país, manda a decir la embajada. Ahí está,
¿Sabes que cuando esto se dio esta discusión del decreto, ellos querían probar un proyecto de acuerdo y no votar el decreto? Y ellos votaron en contra del decreto de emergencia económica. Para ellos no hay emergencia económica. Tenemos el petróleo por allá abajo. Tenemos un tema de sabotaje internacional que nos declara como un país inseguro para la inversión por encima de otros países que están peor que nosotros en guerra. Tenemos todos los bloqueos y para ellos hay emergencia sanitaria por las medicinas, pero no hay emergencia económica. ¡Qué casualidad! La siguiente. Patria querida, unidad nacional para impulsar la economía y la productividad. Es uno con la memoria, nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía. Pensar en el pasado como la causa del efecto presente. La memoria del día de hoy, de una, vamos, sin recomendación musical. Ya recomendamos a los cañoneros. Fede Cámara rechaza indignada señalamientos que le hace la CTV en 1990. Sábado 27 de enero de 1990. Son injustos, populistas y demagogos. Resulta que para esa época el gobierno estaba en contra de una vida laboral digna. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, o mejor dicho la CTV, había acusado a Fede Cámara y a la Asociación de Concecomercio, a la Asociación de Productores de Comercio, de injustos y populistas y demagogos. ¿Por qué? Por su trato a los trabajadores en medio de una crisis económica del gobierno de Carlos Andrés Pérez. La respuesta de Fede Cámara fue clasista y, como de costumbre, no atendieron el llamado real de los trabajadores por una vida laboral y digna. Así era la cuarta, pero además, 6 años más tarde, estos señores se sentaron con estos señores y con el gobierno en la tripartita, que la llamaron de otra manera, y acabaron con los derechos y con conquistas laborales de toda la historia tradicional, de la historia de nuestros trabajadores. Acabaron con eso, con la retroactividad de las prestaciones y con otra serie de elementos. Vamos con el gallito del día. Mientras buscamos acá unas recomendaciones para ustedes. El gallito del día es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dice: en el momento de la bonanza fuimos capaces de encontrarnos y conseguir implementar desde ópticas ideológicas y políticas diferentes, políticas sociales que han dado tremendos resultados como sistemas de protección de nuestro pueblo, de superación de la desigualdad y la pobreza. Más claro. No canta un gallo. ¿Qué hace ahora el presidente? Nos llama a que en el momento de la crisis nuevamente nos encontremos, pero en esta oportunidad para salir adelante ante los ataques del sistema capitalista que procura de una u otra manera lograr o mantener sus índices de, digamos, de supervivencia. Quiero recomendar esta página en especial el artículo de Carmen Castillo, Oposicionistas entrampados. Aquí lo tienen. Y el de Fernando Travieso, se incrementan las reservas petroleras. 2 artículos que nos ayudan a entender más o menos lo que pasa. Y de la última noticia, por supuesto, léase el primero de la página de opinión. Yo lo doblo así porque está acompañada bien mal juntada aquí en esta página, pero pasado versus futuro, a profesora Salia Venegas. Un abrazo a mi profe. Aquí está. Pasado versus futuro. Pasado versus futuro. Vamos con los twitters. Preguntamos hoy: propuesta multinacional latinoamericana y caribeña para salir de la crisis. ¿Qué nos dice la gente? @Arminda Guede dice: la patria grande debe estar unida a pesar de las diferencias y representando la soberanía de los pueblos. Justo Bustamante: la crisis pretende originarlas desde la Asamblea Nacional a de Coburguesa al negar aprobación del decreto de la emergencia económica. @Efraín 1943 dice: numeral CELAC es patria grande a la que quiere destruir y convertirla en su patio trasero, el amo del norte. La oligarquía pátrida, o retweets o me gusta, dice acá. Vamos para acá. O 0 retweets, 0 me gusta, perdón. Efraín Uis08. El imperio siempre ha querido plagar de miseria a nuestros pueblos. Este plan salvaría a la región.
Y @MJ Yaguarín dice, maravillosa propuesta, estoy segura que tendrá respaldo absoluto, ya que beneficiará a todos los países que la conforman. Miren, yo tengo días en esto, fíjense ustedes. El comandante Chávez pensó de una manera estratégica siempre en las soluciones multipolares a todos los conflictos. Cuando los precios del petróleo estaban en su nivel más bajo, llegando el comandante Chávez al poder, ¿qué hizo el comandante Chávez? Se agarró un avión y se fue para todos los países miembros de la OPEP. Incluso por encima de la prohibición, entre comillas, de la que el comandante Chávez se murió de la risa, del presidente de los Estados Unidos de ir a Irak. Y fue y se sentó allá con Saddam Hussein, rescató el precio del petróleo con una acción multipolar, es decir, rescatando la condición multinacional de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. Luego comenzó a alzar su voz en las cumbres. Venezuela junto con Cuba, ¡pam, pam, pam! Nació la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Llegó la incorporación de Venezuela al Mercosur. Fuimos avanzando, cumbre, cumbre, cumbre. El acuerdo energético de Caracas, terminamos creando Petrocaribe, solución multilateral a los problemas energéticos de los países del Caribe angloparlante y del Caribe en general, que eran explotados por las multinacionales petroleras. Y creó una solución multilateral e internacionalista al problema energético de los más necesitados, entre los que está Haití, por poner un ejemplo. Y avanzamos hacia la conformación de la CELAC, pensando siempre en soluciones multinacionales, respetando la soberanía y la diferencia de los países a los distintos conflictos, pero también la creación de un plan multinacional para avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos. Y logró mucho en 17 años. Tras la desaparición física del comandante Chávez, se hace imperante, urgente y necesario la reaparición en este escenario de un liderazgo. El presidente Rafael Correa, el presidente Nicolás Maduro, están llamados a asumir este liderazgo multinacional para reactivar esa actividad internacionalista de la región que ha estado dormida y que ha estado más preocupada en responder de manera interna a los ataques de quienes se mueven con sus empresas, con sus medios de comunicación y con sus declaraciones y sus países de manera multinacional. Los ataques a nuestra economía no son solamente de un sector, son de múltiples sectores. Los ataques a la economía ecuatoriana no son solamente de un sector, son de múltiples sectores. Los ataques en Argentina a la visión política que dieron o terminaron confundiendo a un pueblo que ahora se arrepiente de haber elegido a un ultraderechista asesino, amigo de la dictadura, que ahora toma medidas, lleva 12.700 despidos y 70.000 casos en revisión como Macri. Fueron multinacionales. No podemos nosotros responder solamente desde Venezuela sin preocuparnos o sin actuar de manera conjunta a quienes nos atacan desde España, desde Francia, desde Inglaterra, desde los Estados Unidos, desde Canadá, desde sus lacayos, desde México con ONG, a quienes nos atacan desde gobiernos, desde instituciones militares y desde organizaciones no gubernamentales, todas financiadas por los gringos. No podemos responder solamente desde lo político en Venezuela. Debemos responder en Venezuela desde lo político, desde lo popular, desde lo militar. Pero también debemos responder desde lo político, lo popular y lo militar a nivel regional. Importantísimo que entendamos que la respuesta es multinacional, es multilateral. Porque los ataques no son aislados. Ataques aislados, respuestas aisladas. Ataques multilaterales, respuestas con unión internacional, con respuestas multilaterales. 5 de la mañana, 58 minutos, despedimos el programa el día de hoy. Lo dejamos con el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, José Manuel Blanco Díaz,
en Macarena Gurto, la noticia matutina y después el desayuno. Chau, chau. De Caracas, esparcimiento.